Se ha cumplido la profecía. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Hágale, a mí no, a mí me vale, güey, eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Hola, soy Luisa y bienvenidos a un nuevo video de Desde Afuera. La salida de 3 ministros del gabinete de Petro en menos de 6 meses nos deja atónicos. Y más si tenemos en cuenta que uno de ellos es Alejandro Gaviria. La experiencia y la capacidad crítica y técnica de este ministro nos permitía tener cierta tranquilidad con el gobierno, junto con Ocampo, claramente. El motivo de disputa ha sido un documento técnico de estudio de varios ministros del gabinete de Petro en contra a la reforma a la salud. Uno de estos ministros fue Gaviria, que como sabemos también fue ministro de salud durante 6 años y por ende conoce a la perfección el sistema de salud que manejamos actualmente. Las críticas hechas en el documento son totalmente válidas y con preocupaciones verídicas sobre las consecuencias de esta reforma a la salud. Ahondemos un poquito sobre cuáles fueron. Primero, las EPS no deberían irse del sistema. Y sabemos que esta es la esencia de la reforma. Aseguran que los CAPIRs sí deberían hacerse, y especialmente en zonas rurales, que son las que no tienen presencia actualmente de las EPS. Pero las EPS deberían contratar, auditar y pagar a los CAPIRs por sus servicios, en vez de que lo haga el Fondo Regional a la Salud, que va a hacer la misma función que cumplen las EPS actualmente. Segunda crítica, lo costoso del cambio. Como les expliqué en un video anterior, en la reforma de la salud en ningún momento se habla de cuánto le va a costar al Estado realizar esta reforma. Ese nunca ha sido el fuerte de la ministra Corcho. Y ya teniendo la reforma en mano y según el estudio técnico realizado por los ministros, esta reforma nos costará alrededor de 90 billones de pesos. Si tan solo la reforma tributaria que implementó Petro el año pasado va a recaudar alrededor de 19 billones de pesos, ¿cómo la reforma a la salud va a costar 4 veces más que la reforma tributaria? Igualmente les recuerdo que van a eliminar los copagos y las cuotas moderadoras que ayudan a sostener el sistema. Todo cambio que se quiera hacer, sea social o no, debe tener un respaldo financiero y en este caso la reforma es inviable. ¿Qué opina la ministra Corcho sobre estas críticas? Asegura que no todo el dinero va a salir del Estado a través del presupuesto general de la nación, sino que pues va a haber ciertos privados que van a invertir en el cambio o en la reforma y que entes territoriales como departamentos y municipios también tienen que aportar. Del mismo modo, también considera que cuando se logre recuperar un poco de la plata que deben las EPS, que son alrededor de 23 billones de pesos, pues ahí también va a haber otro montoncito para esos 90 billones. Es una cuestión tipo, si sumamos este poquito de aquí con este poquito de acá y todo lo faltante lo pone el Estado, vamos a conseguir 90 billones facilitos, rapidito. Pero ojo, teniendo en cuenta la crisis económica que está pasando el país, y no solo el país, sino todo el mundo, eso no va a ser tan fácil. Las únicas maneras que tendríamos para que el Estado financie esta reforma sería a través del aumento de ingresos o endeudándonos. Se las pinta aún más fácil. O aumentamos los impuestos para que el Estado tenga más ingresos o sencillamente nos endeudamos a través de un préstamo, ya sea al Banco Mundial o entidades internacionales o a otros estados. Y de esta manera alcanzamos la meta. O la tercera posibilidad, que va muy acorde al último video, es que sencillamente se les ocurra imprimir más billetes para tener más plata y poder financiar la reforma que no pueden financiar. Ninguno de los 3 escenarios es bueno y el ministro Ocampo lo sabe. Tercera crítica, el tema de la inconstitucionalidad, que como sabemos, al tratarse de un derecho fundamental como es el derecho a la salud, debe pasarse esta ley por ley estatutaria, pero la quieren pasar por ley ordinaria y por ende tendría menos debates para su análisis y aprobación. Y última crítica que no está en el documento, pero sí es mía, esta reforma no resuelve de fondo las problemáticas del sistema de salud. Va a ser el mismo servicio pero con diferentes instituciones. Y la verdad es que no hay ningún artículo que, como ya vimos en un video anterior, que se dedique realmente a mejorar la calidad del servicio, sino que sencillamente se le ponen aún más, digamos, deberes, aún más responsabilidades y hasta presión de tiempo a estos famosos CAPIRs y el servicio, la verdad, puede que empeore. Es una gran posibilidad. Igualmente será un sistema aún más burocrático debido a que van a crear una cantidad de instituciones innecesarias y va a ser un sistema muy complejo. Este es un resumen de los puntos del famoso documento de disputa entre el gabinete de Petro y fue realmente caótico su filtración y Gaviria lo sabía debido a que él mismo aseguró que si este documento llegaba a manos de los ciudadanos
no iban a permitir que la reforma pasara. Existen dos posturas acerca de lo que debía hacer Petro frente a esta situación. La primera postura es aquella que defiende que Gustavo Petro haya cortado la cabecita de Alejandro Gaviria porque no iba a favor del delineamiento político del plan de gobierno pues, que tiene el presidente. Es sumamente lógico que yo como presidente no quiera tener a un ministro que se va a convertir en una piedra en el zapato para mi plan de gobierno porque pues lo critica todo. Pero la segunda postura analiza un poco más el cómo vamos a confiar en una persona que no escucha críticas constructivas ni siquiera de su propio gabinete, que son personas que se supone que tienen todas las capacidades para estar ahí, ¿no? Es una postura que pone al gobierno de Petro en una posición autoritaria, de la persona que no haga parte del cambio, que no esté de acuerdo con el cambio, sencillamente se va. Pensamiento que se está replicando en sus seguidores, los cuales también consideran que la persona que no esté de acuerdo con el presidente, que la persona que no esté de acuerdo en el cómo se están implementando estos cambios, entonces son personas que no tienen cabida en el gobierno, no tienen cabida en el sistema, lo cual preocupa muchísimo. En una democracia todos debemos caber, todos debemos tener un espacio y nuestra crítica y nuestra opinión debe ser igual de válida y no debe representar que nos cortan la cabeza. Y aquí viene el momento de reflexión personal. ¿Qué es más importante? ¿Tener un gabinete cohesionado y obviamente eficiente a la hora de alcanzar los planes de gobierno prometidos en campaña? ¿O tener un gabinete plural, diverso, que permita tener una crítica objetiva sobre lo que se prometió y cómo se puede alcanzar ese plan de gobierno, pero de manera que no afecte a la población? Los leo porque no hay ninguna respuesta correcta. Desde donde tú te pares vas a tener una justificación, pero ahí va tu análisis personal. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué debemos esperar de un presidente? Si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo, coméntenos. Si tienen alguna otra duda u otro pensamiento, quedamos muy pendientes y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito.